8:30, Felipe. Doña Corina Lloris es un fenómeno. La conocían en Venezuela en el ámbito académico, pero usted la escucha con toda la vehemencia. Era la representación, o es la representación clara de lo que hoy está pensando la oposición venezolana. Y fíjese lo que va a pasar, y es un desafío muy grande. Dentro de los 13 candidatos que se inscribieron, que permitió inscribir al régimen, están dos nombres que eventualmente podrían llegar a ganarle a Nicolás Maduro, a pesar de que hoy no marcan en las encuestas, pues porque no se han medido. Manuel Rosales, a quien han acusado de colaboracionista, lo han denunciado por corrupción, estuvo perseguido por Hugo Chávez, fue candidato presidencial, perdió con Hugo Chávez. Y Enrique Márquez. Al final hay dos opciones, Felipe. O María Corina Machado, que tiene una muy importante favorabilidad, se decanta por apoyar alguna de las candidaturas de las que están inscritas, o, que no lo veo posible, va hacia lo que ya ha ocurrido, y es que llama a la abstención, lo cual ya se ha visto que es una fórmula que fracasa, evidentemente. Ese no es el camino en Venezuela. Yo pues oyendo ahora a doña Corina, yo no veo a Corina Machado ayudándole a ninguno de estos dos personajes, porque los consideran traidores, básicamente. Yo no creo, porque si hay una de las características que tiene María Corina Machado es la coherencia, siempre la ha tenido. Y yo no la veo apoyando a ninguno de estos dos. Pero Felipe, la gran pregunta que se deben hacer una reelección ilegal de Maduro. La gran pregunta que se tienen que hacer los venezolanos es si es mejor que siga Maduro, que todos sabemos el nivel de desastre, dictador, incompetencia, en fin, o que gane Judas, ¿no? Qué tragedia la que tiene el pobre pueblo venezolano. Pero miren, Ricardo, hay algo muy interesante que hay que observar, y es que todos estamos de acuerdo que en Venezuela no hay democracia, que el régimen ha sido capaz de penetrar y de controlar todas las instancias del poder, por eso a discreción va inhabilitando candidatos a diestra y siniestra, pero pareciera que el poder electoral, la capacidad de comprar o de fingir una elección, no la tienen. Perdieron en el estado de Barinas, que es el estado original de Chávez, y perdieron contra su opositor. Ahí le cambiaron también varias veces el candidato y ganó el opositor a Maduro. Hicieron repetir 3 veces las elecciones. Claro, y podría veces repetirse, y eso lo que demuestra es que en Venezuela todavía ese poder electoral no está cooptado, o no está cooptado por lo menos para fingir, escúcheme Ricardo, para fingir una victoria cuando la derrota es tan apabullante, porque es que Maduro perdería de manera apabullante contra María Corina Machado, seguramente contra la persona que acabamos de entrevistar. Pero la pregunta es, cualquiera de estos 13 candidatos tiene una característica en general, y es que el régimen los dejó inscribir. ¿Por qué? Porque seguramente les permite ser cooptables, digámoslo así. Porque son potables. Porque seguramente permitirían un acuerdo de impunidad con Maduro. Y la pregunta que tenemos que hacernos, o que deben hacerse los venezolanos, es: quizá esta sea la fórmula imperfecta, sin duda alguna, de una posible transición en Venezuela. Y es que, ¿qué tipo de régimen de transición, no democrático, porque hay que decirlo, y si llega alguien que fue inscrito de manera irregular, en fin, y que no permitiera que los contendores, no hay democracia, pero si no es Maduro, pero alguien que le garantice impunidad a Maduro para que se aleje del poder, ¿puede ese ser un camino hacia la transición democrática? No lo sabemos, pero sin duda alguna yo sé que es mejor cualquiera de esos 13 candidatos que Maduro. Pues yo lo que quisiera decir son dos cosas. La primera, quedé gratamente sorprendida con las declaraciones y con la entrevista que nos concedió doña Corina. Muy transparente, muy articulada, muy lúcida, pero al mismo tiempo muy prudente, porque fue clara, pero es una mujer muy serena. O sea, es un contraste para lo que vemos todos los días con Nicolás Maduro, y pues quedé muy, muy gratamente sorprendida con su entrevista. Lo segundo es, desafortunadamente, ese dilema que plantea Luis Ernesto, yo creo que hay que resolverlo en pro de la democracia. Y ellos deben superar el dolor que tienen en este momento, que sin duda pues han recibido una bofetada, además de impotencia, porque es que cuando uno ve que cometen estos atropellos a la democracia y a las reglas de juego de una manera tan flagrante, tan descarada como lo que hicieron anoche, pues es muy frustrante, pero deben superar la frustración,
para apoyar a alguien. Es muy triste terminar en esa encrucijada de las dos personas que ellos consideran traidores, pero es mejor eso que seguir con Maduro. Yo en eso estoy de acuerdo con Luis Ernesto. Y por último, qué horror que el gobierno colombiano no diga absolutamente nada. Qué tristeza. Qué falta de representación la que siento hoy con la Cancillería colombiana y con el gobierno colombiano al no pronunciar una sola palabra ante estos atropellos. Entre otras cosas porque, según lo han advertido diferentes personas, podría venir una nueva oleada masiva de migración desde Venezuela hacia Colombia en caso de que Nicolás Maduro se perpetúe en el poder. Es decir, si Maduro llegara a ganar el 28 de julio, la situación lleva a que muchos venezolanos, según las encuestas, según diferentes análisis, de nuevo buscarían migrar. Inicialmente, ¿hacia dónde? Pues hacia Colombia, que es el país vecino. Es que acuérdese que ahora en abril, Felipe. Acuérdese que ahora en abril deben entrar nuevamente en vigor las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Es decir, lo que tiene que ver con PDVSA, con las contrataciones. Y eso cierra el chorro de nuevo. Eso después del conejo aprieta la economía. Aprieta de nuevo muy duro la economía venezolana. Santiago, tengo una pregunta antes de escuchar a Andrés Mejía. ¿No podía hacerse la inscripción físicamente? Es decir, la señora Corina no podía haber ido presencialmente al CNE a hacer la inscripción, tenía que ser virtual. Sí, es que el proceso, Ricardo, primero es que los partidos políticos autorizados, porque también se autoriza a partidos políticos, postulen a los candidatos. Esa postulación se hace vía online, le dan un ingreso, un user y un password al representante de ese partido, entra en el sistema del CNE y comienza todo el proceso de colocar el nombre de esta persona. Una vez el CNE lo admite de esa manera, es que el candidato previamente aceptado y postulado por el partido va al CNE de manera presencial y se inscribe entregando todos los recaudos correspondientes. Pero es que esa es la manera o el proceso instalado aquí para inscribirse ante el CNE. 8:38 minutos, Andrés. Oiga, muy difícil ese dilema, Ricardo. Yo escuchaba a Corina Lloris y yo pienso, bueno, el dilema en este momento que debe estar enfrentando la oposición venezolana es frente a un proceso electoral que en muchos aspectos parece ser administrado por uno de los contendores, que es el régimen. Es decir, el régimen selecciona los candidatos, selecciona fechas, selecciona mecanismos, todo, para asegurarse naturalmente de obtener la victoria. Entonces, ¿participar o no participar? No participar significaría entregarle, como usted anotaba ahora, como se ha hecho en el pasado, entregarle todo el poder de manera irrestricta al régimen, y eso ha salido mal. Ya ha pasado. Ya ha pasado y salió muy mal. Ya lo han hecho y ha salido muy mal. Cuando se abstuvieron de las elecciones para la asamblea, y pues lo que pasó fue que la asamblea quedó 100% controlada por el chavismo, y la asamblea hizo lo que quiso durante varios años. Pero por otro lado, Ricardo, es que miren que el riesgo es muy alto, porque si deciden presentarse y deciden competir, así sea con Manuel Rosales, que por muchas razones que hemos escuchado acá no es la opción más, qué sé yo, más admirable, pero puede ser la opción más pragmática. Pero si deciden presentarse y gana Maduro, el régimen queda legitimado. Y de ahí en adelante va a decir, pero ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Les dimos elecciones, tuvieron elecciones, participaron sus candidatos, etcétera. El camino hacia la legitimación del régimen queda por lo menos un poquito abierto. Entonces el dilema, yo no sé, casi que no tengo nada que decir, Ricardo. Yo solo espero que se tome la mejor decisión para la democracia venezolana, y también me parece repudiable la posición de Colombia, que no solamente no dice nada sobre esto, sino que no dice nada sobre cuál es la agenda de Colombia con Venezuela, ¿no? O sea, el presidente Petro ha ido a visitar a Nicolás Maduro muchísimas veces y nunca hemos sabido exactamente cuál es la agenda que se toca en esas visitas. Es el nuevo mejor amigo del presidente Petro, Nicolás Maduro. Es que Colombia se quedó sin agenda por una cosa muy sencilla. Petro era el mensajero de Estados Unidos para tratar de conciliar con Maduro. Era el que estaba haciendo el oficio, era, como dijo Benedetti en un momento dado, era el canciller de Estados Unidos con Venezuela. Y eso le salió pésimo. Y le salió pésimo porque Maduro le hizo un conejazo a Estados Unidos, que era un conejazo que hacía mucho tiempo yo no había visto que se lo hicieran a Estados Unidos. Entonces Petro se quedó como sin libreto en el reparto, porque se suponía que, ya usted recuerda, después de todo eso y después del conejazo, aquí vino Blinken y vino algunos delegados del Departamento de Estado, no, tal vez Blinken no, Juan González creo, y otros, a hablar con Petro a ver qué se puede hacer, pero Petro se quedó sin papel en el drama,
porque usted es el correveidile de Estados Unidos con Maduro. Y resulta que Maduro le puso conejo a Estados Unidos y Petro se quedó sin libreto. Eso es lo que ha pasado realmente. Maduro le hizo un conejazo a Estados Unidos y a Petro también se lo hizo, porque se suponía que Petro era el hombre de los buenos oficios y al final fracasó en esos buenos oficios. Benedetti lo había catalogado, como ya lo dije, y Maduro se va a echar esas elecciones al bolsillo. De eso no tenga la menor duda, eso délo por contado. 8:40 minutos. Ricardo, la encrucijada. Daniel. La encrucijada en la que está la oposición venezolana, como lo señala Andrés, es bien difícil de resolver. Ahora lo que resta, yo creo que no resta mirar cuál va a ser la posición del gobierno colombiano. El gobierno de Gustavo Petro va a apoyar cualquier decisión que tome el gobierno de Nicolás Maduro, incluso si es restringir, digamos, la posibilidad de participar en las elecciones de la oposición. Pero lo que queda por resolverse, lo que realmente falta por resolverse es cuál va a ser la posición de Estados Unidos, si van a volver las sanciones al gobierno venezolano, a las empresas estatales venezolanas, y van a apretarlo, porque ya 7 países latinoamericanos alzaron su voz de rechazo. Colombia desafortunadamente no se unió, pero eso no sorprende. Falta es mirar cuál va a ser la reacción de Estados Unidos, y uno esperaría en año electoral que esa reacción fuera una reacción fuerte por parte de un gobierno demócrata, porque si no va a quedar como un gobierno que avala acciones que restringen las posibilidades democráticas para la oposición, y eso pues sería un suicidio para el gobierno Biden y para el Partido Demócrata en Estados Unidos. 8:42 minutos. ¿Quién sabe? Paola. Ahí se mezclan muchos intereses, porque acuérdense que Chevron está muy jugada, digamos, con el petróleo venezolano, y esas refinerías que tiene Chevron en Estados Unidos cargan ese crudo pesado venezolano. Pero bueno, más allá de eso, me quedo pensando que el presidente Petro tal vez sufre, Ricardo, de un problema de hipermetropía, que logra ver muy bien lo que está lejos, por ejemplo, el conflicto en Gaza, y hoy invita a los países a romper relaciones diplomáticas con Israel si no hay cese al fuego, pero sin embargo y al mismo tiempo no logra ver lo que tiene cerquita. Digo, es que al vecino lo que está pasando, con quien comparte 2.200 kilómetros de frontera, exacto, ahí sí, silencio absoluto, silencio cómplice, ¿no? Y como dicen por ahí, el que calla otorga. Luego yo creo que lo que necesita el presidente es que se compre unas gafas Transition, es que se llaman hoy en día, que usted le permiten ver de lejos y de cerca, a ver si con el mismo rasero con el que se pronuncia sobre lo que pasa en Gaza, pues lo hace también frente a lo que está pasando hoy en Venezuela. Atronador silencio de Colombia, silencio Ricardo, cómplice, dijo aquí doña Corina Lloris. De silencio cómplice y muy distinto a la queja que hizo el presidente trasnochando en Guatemala para defender la democracia, y tan apabullante es el silencio frente a la situación que se presenta en Venezuela, que es básicamente el robo de la inscripción de la verdadera candidatura de oposición. Pero mire, Ricardo, la pregunta es, ¿qué debe hacer la oposición venezolana? Yo no tengo duda que con dolor, por supuesto, porque les acaban de robar la elección a María Corina, a su designada, pero con razonabilidad política, lo que tienen que hacer es escoger a cualquiera de los 13 candidatos y rodearlo. Con ese pragmatismo lo que van a hacer, y lo saben, es garantizar la impunidad de Maduro para que se retire del poder, seguramente robándose una plata y seguramente no pagando por todos sus crímenes. Pero la pregunta es, ¿ese es el precio que hay que pagar para deshacerse del dictador Maduro? Y si ese es el precio, de pronto no es un mal precio. Todos le han prometido impunidad, todos le han prometido una negociación. Claro. Es que ninguno le ha dicho que lo va a capturar. No, están todos, no. Desde María Corina Machado para abajo, todos han dicho, aquí la transición debe ser tranquila, no es tierra arrasada, digamos, eso estaba más o menos claro. Por eso es que es aún más llamativa esta posición del régimen de Nicolás Maduro de las últimas horas. Pues no, pues es que a mí pues no me llama la atención, como ustedes lo comentaban incluso temprano, Ricardo, pues claramente Maduro se quiere quedar y va a hacer todo para quedarse siempre. Eso no es ningún descubrimiento y no va a facilitar nada para poder hacer un proceso electoral realmente confiable, pues porque claramente perdería. Eso también está suficientemente claro, y es la pregunta de siempre, porque ustedes han sido pues críticos, por ejemplo, con el gobierno del presidente Biden, que pues aparentemente fue un gran incauto al que Maduro engañó, pero la pregunta es cómo comportarse frente a un tirano de esta naturaleza, andarle gruñendo, insultándolo y buscando todo tipo de adjetivos, o tratando de encontrar una fórmula diplomática, aún si
en el ejercicio uno se equivoca, como evidentemente se equivocó el gobierno de los Estados Unidos en este caso? Esa es la pregunta, porque oigo también todos, pues el silencio cómplice de Petro, que debería estar insultándolo en Twitter y tal. Yo no sé si eso sea útil, eso es útil para la galería, pero en términos internacionales, como está demostrado, por ejemplo, en Gaza, para mencionar semejante conflicto, pues lo que hay siempre es que buscar los caminos diplomáticos para tratar de encontrar un acuerdo. Así uno se caiga 10 veces en el camino, se levanta y lo sigue buscando, porque esa es la única salida verdadera. Pero es que no decir nada es de alguna manera decir que eso es lo que le gusta, y que le gustaría de pronto seguir ese camino también. Pero además en el contexto de que el presidente Petro dijo desde San Vicente y las Granadinas hace ya 3 semanas que el sistema electoral venezolano es mejor que el colombiano. Con este contexto, pues habría que mirar qué opinión tiene hoy el presidente Petro sobre lo que está pasando en Venezuela, y por eso el silencio sí es atronador. 8:46, ya regresamos en Mañanas Blue.